Hola a todos, muchísimas gracias por la oportunidad de contactarme con ustedes. Un gran abrazo desde la ciudad de La Plata, del Centro PET-TC de Ciencia y Tecnología. Y mi agradecimiento al laboratorio BACOM por permitir utilizar esta plataforma para que podamos comunicar nuestra experiencia y el conocimiento en este tema. Lo primero que tenemos que decir es que lo que estamos haciendo hoy es una parte de la gestión de calidad en técnicas de imágenes y en particular en PTC. Una charla es una parte de la capacitación, pero la formación integral depende de otros muchos factores. Respecto de la endocarditis, lo primero que tenemos que decir es que en el último registro europeo, el Euroendo, a pesar de que las indicaciones están claras desde antes del año 2015 para el PTC, solo el 17% de los pacientes con indicación fueron estudiados con esta técnica de imágenes utilizando radioisótopos. Así que todavía nos queda mucho terreno de aprendizaje y aplicación en esta área. Vamos a hacer un repaso ordenado tratando de responder estas pocas preguntas que están en la primera diapositiva. ¿A quiénes les vamos a indicar un PET-TC ante la sospecha de endocarditis? ¿Para qué se lo vamos a indicar? ¿Cuándo es el momento de indicarlo según el cuadro clínico? ¿Cómo debemos hacer un PET-TC? ¿Y cuál es el futuro y hacia dónde vamos? Lo primero que tenemos que aclarar es que el PET-TC no es un estudio específico para tumores, por lo cual su uso se ha ampliado en el área de la patología infecciosa e inflamatoria, tanto cardiovascular como extracardiovascular. Y otra cosa importante, que siempre se prefiere la utilización de técnicas híbridas, ya que en el caso particular de la endocarditis, la imagen anatómica de la tomografía es muy útil. El PTC y su radiofármaco principal, la FDG, marcada con flúor 18, marca diferentes estadios celulares tanto de la inflamación aguda como subaguda. Lo que vamos a expresar en esta clase es todas aquellas o aquellos escenarios que pueden ser realizados en la República Argentina en los diferentes centros PTC, haciendo la salvedad que en el exterior hay otros diseños científicos en desarrollo que posiblemente lleguen a nuestro país muy prontamente. El concepto clínico más importante para esta enfermedad es que en la época actual persiste aún con una elevadísima morbimortalidad. Dentro de las causas de esta elevada morbimortalidad está la infección persistente, por diferentes motivos. Los diagnósticos son insuficientes y pueden serlo a través del diagnóstico clínico, el bacteriológico, el ecográfico. Por eso la incorporación de las técnicas con radioisótopos. El otro aspecto importante es que en endocarditis se debe trabajar, como lo vamos a reiterar muchas veces, en equipos multidisciplinarios, clínicos, imagenólogos y cirujanos, con el objetivo de hacer un diagnóstico de certeza para que estos pacientes sean operados precozmente o tratados con antibióticos de forma eficaz o combinado ambos. Esto es lo único que ha demostrado reducir la morbimortalidad en todas las evidencias publicadas hasta la fecha. No es una enfermedad donde un médico pueda tomar las decisiones en forma individual. Recuerden bien que el hecho de que sea de una morbimortalidad elevada y multifactorial nos obliga a generar dentro de las instituciones y dentro de las sociedades científicas conceptos de normativas y trabajo homogéneo e integrado. Primera pregunta, ¿a quiénes debo indicar un estudio de PET-TC cuando sospecho endocarditis? A todo aquel paciente que tenga una prótesis vascular en cualquier posición o implantado un dispositivo, marcapaso, cardiodefibrilador, resincronizador o un dispositivo de asistencia mecánica.
Recuerden siempre que muchos de estos enfermos ingresan formando parte del grupo de fiebre de origen desconocido. En la República Argentina, cuando hablamos de endocarditis, es hablar de PET-TC. ¿Por qué tenemos que insistir con este concepto? Porque respecto de los estudios clásicos de SPECT con glóbulos blancos marcados, el PET-TC tiene más sensibilidad y especificidad, altísimo valor predictivo negativo, mucha más resolución temporoespacial, es muy precoz la imagen, incluso antes que los cambios morfológicos en las válvulas o en los dispositivos. Los equipos son híbridos, nos brindan dato anatómico que es importante y nos permiten hacer el estudio, como vamos a ver siempre, de cuerpo entero. Hay más de 40 PETs en la República Argentina, así que hoy por hoy no existiría ninguna excusa para no indicar un PET-TC en esta situación. ¿Qué cambió después del año 2015, cuando el PET-TC fue incorporado como diagnóstico o técnica de criterio diagnóstico mayor para la endocarditis protésica probable? Dos cosas cambiaron de forma importante para la medicina nuclear. El PET-TC fue incorporado cuando hubo un concepto inicial de rechazo de endocarditis, fundamentalmente por eco o por otras técnicas de imágenes, o bien cuando ya se tenía un primer PET negativo, pero el paciente persistía con clínica. En ambas situaciones, y más importante, si tuviesen que repetir un PET-TC cuando el paciente persiste clínicamente sintomático e inestable, no deben dudar en indicarlo. En el otro extremo, el PET-TC fue incorporado como herramienta de monitoreo en algunos pacientes que presentan embolismo multiorgánico sistémico por endocarditis. Y en el área de la ecocardiografía, la incorporación para aquellos que disponen de la tecnología del ecocardiograma transesofágico 3D para su diagnóstico inicial. Recuerden siempre que cuando hablamos de ecocardiografía, estamos hablando de ecocardiogramas repetidos, tanto transesofágico como transtorácico. Pero lo más importante en los últimos 2 años, que el PET-TC fue incorporándose con mucha evidencia en el diagnóstico de endocarditis posible o probable, pero esta vez de válvula nativa, ubicándose, tal como lo había hecho en válvula protésica, como criterio mayor diagnóstico cuando la clínica, los hemocultivos o los ecos repetidos no hacían un diagnóstico de certeza. O sea que ahora, si bien tenemos menos sensibilidad, como vamos a ver, cuando tienen la sospecha de una endocarditis en un paciente con válvula nativa, también podemos indicar las técnicas con radioisótopos. ¿Para qué indicamos un PET-TC en un paciente en quien se sospecha endocarditis? Fundamentalmente para intentar reducir el elevado e inaceptable porcentaje de endocarditis protésica o de dispositivos posible o probable que ronda entre un 40 y un 50%. Este es el determinante mayor de la elevada morbimortalidad que este grupo de pacientes presenta. La incorporación de las técnicas de imágenes híbridas y en particular del PET, más el trabajo multidisciplinario y el consenso de expertos, ha logrado reducir esto a menos del 10%. Se debe reiterar que no solamente esto tiene un beneficio individual para cada paciente, sino que esto tiene un gran impacto en salud pública y además optimiza, por los altos costos, el uso de los recursos en medicina. A modo de ejemplo, vamos a mostrar uno de los primeros pacientes que tuvimos la oportunidad de estudiar en nuestro centro PET-TC de Ciencia y Tecnología en Imágenes en la ciudad de La Plata. Paciente de 60 años que llevaba 6 meses de operado con el implante de una prótesis valvular aórtica y un parche en la raíz de la aorta. Como único signo clínico, el paciente tenía fiebre. Llevaba 4 meses de síndrome febril,
se le habían realizado varios ecos, incluidos transesofágicos, varias series de hemocultivos. En ambos casos, todos negativos no diagnósticos. El paciente no presentaba ningún otro signo clínico. No tenía soplo, no tenía insuficiencia cardíaca, solo fiebre. Cuando hicimos el estudio, la indicación fue de parte del médico de cabecera, con razón, bueno, busquemos una causa no cardiológica del síndrome febril. Cuando vimos la imagen, para nuestra sorpresa, en ambos casos, tanto la prótesis como el parche presentaban una captación francamente patológica y diagnóstica de endocarditis. Lo que había sucedido era que el germen que estaba causando este síndrome infeccioso no desarrollaba en métodos comunes de cultivos. O sea que había sido un problema de bacteriología y no de la imagen. El otro punto importante es que el PET fue francamente positivo aún en ausencia o la no aparición de los signos clínicos. 30 días después de este estudio, el paciente presenta dehiscencia, desprendimiento de la válvula, soplo nuevo, insuficiencia cardíaca, edema de pulmón y pudo ahí sí ser reoperado con éxito. Reiteramos el concepto importante, la imagen fue francamente positiva antes que la manifestación clínica por daño estructural en el corazón. Este es otro ejemplo también muy ilustrativo donde el PET-TC fue positivo con imagen de captación perivascular, el paciente es operado inicialmente, no se ve daño anatómico y cierran. 8 días después, el paciente persiste inestable y con clínica, se le repite tomografía y eco y acá sí aparecen los abscesos. El PET-TC había predecido la aparición de daño anatómico que sí se manifestó en la segunda reoperación que el paciente tuvo. O sea que volvemos al mismo concepto. Cuando la imagen del PET-TC es concluyente, predice o es precoz a la aparición de daño estructural. ¿Qué pasa con los dispositivos implantados, tanto marcapasos, desfibriladores o resincronizadores? El algoritmo es exactamente igual que para las prótesis. La indicación del PET-TC está en aquellos pacientes donde la clínica, los hemocultivos o los ecos no son concluyentes. La incidencia de endocarditis en dispositivos es cercana al 2% por año. Muchos de estos pacientes tienen que ser reoperados y el dispositivo reimplantado nuevamente. Aquí las técnicas de imágenes, por un lado tienen que hacer el diagnóstico y por el otro lado tienen que certificar que para cuando se haga el reimplante del dispositivo, el paciente no persista infectado todavía. El objetivo clínico para la utilización del PET-TC en dispositivos implantados es exactamente igual que para las prótesis, disminuir el elevado porcentaje de endocarditis posible o probable. La sensibilidad del PET-TC para el diagnóstico de dispositivos es un poquito menor que para las prótesis. Aquí tienen una imagen de endocarditis de bolsillo, de endocarditis de dispositivos de asistencia mecánica en todos sus niveles, otra imagen de endocarditis de bolsillo y de catéter. Nuevamente, somos mucho más eficaces en diagnosticar compromiso de bolsillo que de catéter, y en este caso observa también la imagen de embolismo multiorgánico. En este caso se ve muy bien la embolia de pulmón con punto de partida de la endocarditis del dispositivo. El otro concepto importante respecto de la utilización de las técnicas de imagen y en particular del PET en endocarditis de dispositivos fue que a través de estos años, a través del diagnóstico de la endocarditis en estos pacientes, se ha incorporado un concepto que desde el punto de vista clínico es relevante y es el de prevención. Tal cual como hemos mencionado, muchos de estos enfermos deben ser reoperados y el dispositivo nuevo debe ser reimplantado. Para ello, el equipo quirúrgico debe tener la garantía de que cuando realice el segundo procedimiento o el reimplante,
el paciente no persista infectado, tanto a nivel miocárdico como sistémico. Por eso, desde el punto de vista de la imagen, se aprovecha del PET-TC el elevadísimo valor predictivo negativo que brinda para el equipo quirúrgico una seguridad muy alta que no va a tener complicaciones el paciente con su reimplante de dispositivo. O sea que pasamos de un aporte de diagnóstico a través de una imagen a un concepto integral de prevención de una reinfección en este grupo de pacientes. ¿Cuándo debemos indicar un PET-TC ante la sospecha de endocarditis infecciosa? La respuesta es en cualquier momento cuando la clínica lo indique. Hasta hace poco tiempo se sostenía el concepto relativo, solamente orientador, que si nosotros teníamos un paciente que había sido hace muy poco tiempo operado, menos de 3 meses, la indicación del PET iba a haber mucha inflamación. Sí, es correcto eso. Pero recuerden muy bien que hay endocarditis protésica precoz. En cambio, si el paciente era estudiado después de los 3 meses, íbamos a encontrar menos territorio inflamatorio y más infeccioso si el paciente lo tuviese. Bueno, esa línea temporal es relativa, por dos cosas. Primero, porque hay endocarditis precoz. Y segundo, porque ya hemos aprendido a lo largo de estos años a diferenciar con la técnica cuando sospechamos inflamación y cuando sospechamos infección. Por lo tanto, el PET puede ser indicado cuando la clínica, los hemocultivos o el eco lo indiquen en cualquier momento del postoperatorio, a la semana, al mes, a los 6 meses o más tarde. Aquí tienen un ejemplo. Aquí se ve el patrón inflamatorio del PET-TC en los primeros meses, que va aumentando y se va haciendo más intenso a través del tiempo cuando sospechamos inflamación. Eso confirma lo que se decía. ¿Cómo hicimos nosotros para dilucidar el escenario inflamatorio del infeccioso? La respuesta está en la intensidad de captación de la FDG y en el tipo de captación del radiofármaco. Ya sabemos que con la cuantificación por sub podemos tener una línea de corte más o menos útil que nos separa el escenario inflamatorio del escenario infeccioso. Está establecido que por debajo de 5 o 5,5 es más probable que el paciente tenga inflamación. Y por arriba de 5,5 o mucho más de sub es más probable que el paciente tenga infección. Por eso, a través del tiempo hemos aprendido, con la intensidad de la captación, a diferenciar ambos escenarios. Y acá les voy a mostrar un ejemplo desde el punto de vista pedagógico muy útil. ¿Cuándo vamos a sospechar ante el diagnóstico clínico de un compromiso de una prótesis a través del PET? Cuando es más probable que tenga inflamación. Como ya dijimos, cuando la actividad metabólica, la captación es moderada, por debajo de 5, 5.5, cuando su distribución es homogénea alrededor de la prótesis, cuando no va más allá de la prótesis o de la sutura de la prótesis y cuando en la tomografía no encontramos daño anatómico. Cuando esto se cumple, es más probable que sea inflamatorio. Muy bien, y aquí esto está avalado por la bibliografía. Los diferentes trabajos publicados que certifican inflamación tuvieron un sub menor de 5, 5.5. Vamos al otro extremo. Cuando a través del PET podemos sospechar que el paciente tiene con más probabilidad el escenario de infección. Cuando la captación metabólica, el sub, es muy intenso, recuerden, 5,5, 7, 8, 10, 12. Cuando su distribución no es homogénea, es heterogénea, es en parche, focal y es extensa. Cuando el compromiso va más allá de la válvula, de la sutura, de la región periprotésica. Y cuando en la tomografía del estudio híbrido ya vemos algún tipo de daño anatómico, vegetación, fístula, colección o absceso. Estos dos escenarios son extremos, son orientadores. Es verdad que hay grises, intermedios,
Y es verdad que hay pacientes de difícil diagnóstico. Pero estos dos conceptos a través de la imagen son los que nos van a ayudar como médicos a razonar y a colaborar con el equipo clínico y el equipo quirúrgico para la toma de decisiones. Acá tienen un ejemplo, un paciente que tiene comprometido en forma infecciosa la prótesis y la raíz de la aorta. Otro ejemplo, y esto es importante, fíjense qué interesante, aquí tiene una endocarditis periprotésica, pero una vegetación en la válvula estéril. Acá el PET diagnosticó lo que está infectado y la anatomía de la tomografía nos muestra una vegetación pero que está estéril. Este es un hallazgo muy interesante para tenerlo en cuenta desde el punto de vista clínico. Tenemos confundidores, es verdad, pero ya los conocemos. Dentro de los confundidores más importantes están los pegamentos utilizados en la cirugía y algunas marcas de válvulas que captan mucho más que otras. Eso ya lo hemos aprendido y estamos entrenados para dilucidarlo. Y aquí tienen un ejemplo. Una captación que parece una infección es un falso positivo y es por el tipo de pegamento utilizado. Lo que tenemos que hacer, y lo reitero, es no mirar al enfermo con el ojo de la cerradura de nuestra especialidad. Muchas veces la fiebre puede, en un paciente operado con una prótesis o con un dispositivo, no viene de la prótesis o el dispositivo, es un enfermo operado, como en este caso, que la fiebre venía de una mediastinitis. El paciente estaba operado, tenía una prótesis, pero la infección estaba en el territorio extraprotésico. El significado clínico es el mismo, pero por eso tenemos que aprender a no mirar solo la prótesis, sino mirar todo el paciente con la técnica de imagen. Esto es otro ejemplo que reitera el mismo concepto. Este es un paciente de 80 años en insuficiencia renal crónica, en diálisis, que tenía una prótesis aórtica y un resincronizador implantados. Presentaba síndrome febril de más de 30 días, los cultivos negativos y los ecocardiogramas transesofágicos también negativos. Aquí el estudio fue pedido correctamente. Se le solicitó un PET para descartar o confirmar la presencia de endocarditis. El paciente tenía todas las condiciones clínicas o preclínicas para que tuviera compromiso o de la prótesis o del dispositivo o de ambas. Cuando hicimos el estudio, el paciente no tenía endocarditis. Acompañando la poliquistosis renal que causaba la insuficiencia renal, el paciente tenía una poliquistosis hepática muy importante, con un tamaño de hígado muy grande, y lo que tenía era uno de los quistes, el más grande del hígado, infectado con una hipercaptación francamente anormal, y como ven en la imagen, hipercaptación de la médula ósea de columna y del vaso. Aquí tienen otra imagen del quiste infectado y por punción se encontró flora multibacteriana tratado con quinolonas con muy buena evolución. Reitero, el criterio tiene que ser clínico y no tenemos que mirar solo lo que hemos aprendido a través de nuestra especialidad, como en este caso se muestra, ¿cierto? Esta es una pregunta interesante. Cuando el eco es concluyente y me diagnostica con certeza endocarditis, ¿debo indicar además un PET-TC para el diagnóstico? La respuesta es no en todos los casos, salvo en algunos escenarios. Cuando se sospecha embolismo sistémico multiorgánico, cuando la endocarditis está sentada sobre parches o enfermedad congénita compleja, o cuando necesito por alguna razón clínica o de duda del tratamiento antibiótico, monitorear el tratamiento. Si no, el PET no debe ser indicado cuando el eco es francamente positivo y diagnóstico. Recuerden bien, cuando tengan que utilizar el PET-TC para el monitoreo de la eficacia del tratamiento antibiótico, que en los diferentes y sucesivos PETs, y si el antibiótico, reitero, fue efectivo, el escenario que van a ver en el tipo de captación de imagen va a ser siempre diferente. Va a pasar de un escenario de captación infecciosa a un escenario de captación inflamatoria
y lo correcto es que vayan viendo una disminución progresiva del sub en el área de interés que tengan que estudiar. ¿Qué pasa por fuera del corazón? Tanto para las endocarditis protésicas como de dispositivos, hay alrededor de un 30% de incidencia de embolismo sistémico multiorgánico. 3 de esos territorios son bien evaluados con el PET-TC: el embolismo pulmonar, el embolismo esplénico y el embolismo óseo, la tan temida espondilodisquitis. El cuarto territorio, y no menos importante, el cerebral, se diagnostica mejor con la tomografía computada. Respecto de las embolias cerebrales de origen endocardítico, hay un trabajo inglés que nos alerta sobre aquellas que son asintomáticas y que pueden complicar la evolución de la endocarditis o la evolución clínica del paciente. Se sugiere que sean correctamente evaluadas y que muchas de ellas deberían tener indicación quirúrgica tal cual lo tienen las embolias sintomáticas. Y este es un tema de mucho interés, ya que muchas de ellas se han convertido en puerta de reentrada y de reinfección cardiológica en estos pacientes o de daño específico neurológico de cada territorio afectado a nivel cerebral. ¿Cómo debemos hacer el estudio con PET-TC en un paciente con endocarditis? 3 o 4 cosas importantes. Todos los pacientes tienen que tener una preparación especial con la llamada técnica de supresión miocárdica mediante la carga de ácidos grasos, tanto para la patología infecciosa como en muchas patologías inflamatorias. ¿Qué significa la técnica de supresión? La glucosa, cuando ingresa al músculo cardíaco, utiliza diferentes transportadores o tipo de transporte que la que utiliza para entrar a un foco infeccioso o inflamatorio. En muchos casos, la marcación normal del músculo miocárdico, no nos interesa y nos da problemas. Por eso debemos suprimir la captación miocárdica normal y quedarnos solamente con la captación miocárdica anormal: focos de sarcoidosis, endocarditis, miocarditis, oncología, etc. ¿Cómo se hace esto? Si nosotros aumentamos la disponibilidad de ácidos grasos saturados en el plasma, el ingreso de la glucosa marcada al músculo cardíaco normal va bajando progresivamente. Es como que el músculo prefiere ingresar ácidos grasos y deja de incorporar la glucosa en la FDG marcada. Y esto es muy interesante desde el punto de vista cinético y es la base de la supresión. ¿Cómo se hace desde el punto de vista clínico? Bueno, primero con una dieta particular y después se le ofrece al corazón una carga de ácidos grasos de aproximadamente 55 gramos. El tipo de comida sale del Código Alimentario Nacional en Argentina, que es absolutamente diferente del de Europa, porque tiene más cantidad o más concentración por alimento de ácidos grasos saturados. Pueden usar diferentes tipos de alimentos. Nosotros seleccionamos queso cremoso y panceta, más o menos 200 a 300 gramos de queso y 6-7 rodajas de panceta o salchichas. Pero todo va a depender del análisis del contenido de ácido graso que cada país tenga para el tipo de alimento que vamos a utilizar. Hemos hecho una publicación hace unos años donde con esta técnica hemos logrado inhibir la captación miocárdica en más de un 93%. ¿Cómo se hace la técnica? Primero de todo, el objetivo tiene que ser que la supresión miocárdica de la incorporación de la FDG debe ser óptima. Lo ideal es que sea por debajo de la captación del pool sanguíneo. Eso es óptimo para hacer el estudio. 4 o 5 cosas importantes. Las 36 horas previas al estudio, dieta baja en hidrato de carbono. Antes del estudio, ayuno de 10 horas. Y 2 horas antes de la inyección de la FDG, esta comida grasa con queso y panceta.
y algunos se incorporan y se puede hacer siempre y cuando el paciente no tenga contraindicación por sangrado, 15 minutos antes de la inyección de la FDG, además heparina 50 unidades por kilo endovenoso. Acá tienen un ejemplo de por qué tenemos que hacer la supresión. Cuando no la hacemos, parte de la captación del miocardio nos puede dar un artefacto y generar, como en este caso, una captación falsa positiva de endocarditis. Lo que estamos viendo es un pedacito del ventrículo izquierdo que parece que se está metiendo en el plano periprotésico y simula una infección. Lo más importante para el cumplimiento de este tipo de dietas es que tanto el entorno familiar, en el caso de que el paciente no esté internado, como el equipo de salud donde está internado el paciente, comprendan y hagan cumplir estrictamente este tipo de comida. Nosotros lo hicimos a través de un sistema de gestión de calidad con entrenamiento de todo el equipo médico y en el caso del grupo familiar cuando el paciente esté ambulatorio, con una instrucción clara, escrita, de qué tipo de comidas debe ingerir y cuáles no, y cuál es la importancia de que cumpla con esta dieta para que el estudio o la técnica a aplicar de PET-TC dé un resultado óptimo y no sea necesario volver a repetir el estudio por este tipo de artefactos que genera la captación miocárdica. El otro aspecto importante y determinante para el PET-TC desde el punto de vista técnico es que este se debe realizar de cuerpo entero. Debo reiterar que en el caso de la sospecha de una endocarditis a nivel cardíaco o torácico, podemos encontrar con elevada frecuencia focos extratorácicos que sean determinantes en la evolución y condicionantes de mortalidad y de fracaso de tratamiento. El PET-TC siempre de cuerpo entero, en todas las situaciones y los escenarios donde se sospeche una endocarditis o incluso fiebre de origen desconocido. Aquí hay un ejemplo para reiterar el concepto de cuerpo entero. Este paciente fue operado y reoperado por endocarditis. 2 veces tuvo endocarditis y por no haberse hecho el PET de cuerpo entero, se perdió el diagnóstico de lo que se llama la puerta de entrada o reentrada, que en este caso era una infección, una osteomielitis en el dedo gordo de uno de los pies. Esta es la importancia clínica de detectar estas situaciones periféricas que condicionan todo lo demás a nivel cardiológico. Otro aspecto interesante del punto de vista tecnológico y que muchos sugieren es tomar 2 imágenes, una un poco más precoz, entre 45 y 60 minutos, y otra imagen más tardía. Coincido con esta metodología. En muchos pacientes, por cuestiones cinéticas de la FDG y del escenario inflamatorio e infeccioso que puedan presentar, hay diferentes tiempos de captación. Así que no habría ningún problema en que hicieran ambas imágenes. Me ha tocado ver captaciones francamente positivas a los 90 minutos y no tan positivas entre 45 y 60. Así que sí, es recomendable la técnica de imágenes precoces y tardías. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a diferentes tipos de escenarios, entre ellos la evaluación de otro tipo de prótesis y dispositivos. Como ejemplo, aquellas prótesis colocadas por vía percutánea, donde la incidencia de endocarditis está ya establecida entre 0,5 y 2,8 por año, tanto en posición aórtica, mitral o pulmonar, la evaluación de nuevos dispositivos de cierre de shunts. Aquí tienen un ejemplo, prótesis en posición pulmonar con endocarditis. Quizá el escenario más importante, como ya fue dicho, es la capacidad que tiene el PET-TC en el diagnóstico de endocarditis de válvula nativa. Si bien estamos con un poquito menos de sensibilidad que en la protésica,
se debe indicar el PET-TC para disminuir, al igual que en las prótesis, el elevado porcentaje de endocarditis probable o posible cuando otros métodos como el ecocardiograma o los hemocultivos son o negativos o no concluyentes. Las causas para que tengamos un poquito menos de sensibilidad para el diagnóstico de endocarditis nativa son varias. Entre ellas hay menos predominancia de infiltrado polimorfo nuclear y un poco más de fibrosis respecto del territorio de válvula implantada de tipo protésico. De todas maneras, ante el no diagnóstico por otras técnicas, especialmente por el eco, y con una sensibilidad que sabemos que es un poquito menor, no se debe dudar en indicar un PET-TC ante la sospecha clínica de endocarditis de válvula nativa. Esta diapositiva es muy importante porque nos muestra o nos va a mostrar dos cosas. Primero, el aprendizaje de los patrones de captación normal en el corazón y después la importancia que tiene hacer el estudio ante la sospecha de endocarditis con la técnica de supresión miocárdica por carga de ácidos grasos. Aquí lo que vemos es una captación homogénea y normal en el ventrículo izquierdo y en el músculo papilar. Esto es interesante porque este es un patrón de normalidad. Debemos adquirir el conocimiento de este patrón porque después se nos puede presentar este otro escenario. Este es un paciente con sospecha clínica de endocarditis de válvula nativa que tenía hemocultivos iniciales negativos y persistía con síndrome febril. Se realiza el estudio del PET-TC con la técnica de supresión con ácidos grasos que el paciente cumple. Sin embargo, cuando vemos la imagen vemos captación en el músculo papilar y en el músculo ventricular adyacente. Uno podría pensar en este caso o que la técnica de supresión no fue efectiva o que el paciente no la cumplió. No, en este caso el paciente la cumplió. Lo que tenía era una endocarditis de músculo papilar y una miocarditis del músculo ventricular adyacente. Debemos tener cuidado, por eso reitero el aprendizaje de los patrones de captación normal para después comparar con estas situaciones patológicas. Las muestras obtenidas de la cirugía mostraron Staphylococcus aureus tanto en el músculo papilar como en el músculo ventricular subyacente en este paciente. ¿Cuál es el futuro de estas técnicas de medicina nuclear aplicadas a endocarditis infecciosa? Los escenarios serían varios. Voy a mencionar 4 que me parecen importantes. El primero de ellos es con el mismo PET-TC realizado para el diagnóstico de endocarditis, la evaluación de la respuesta inflamatoria sistémica que tienen algunos de estos pacientes, tanto a nivel de la hipercaptación del vaso como de la médula ósea de la columna dorsolumbar. Cuando esta hipercaptación inflamatoria sistémica es positiva, sensibiliza mucho el diagnóstico de endocarditis a nivel cardíaco. Por otro lado, el desarrollo de nuevos radiofármacos, como en este caso la maltoxosa con flúor 18, que tiene una ventaja adicional sobre la FDG, que es positiva ante una menor carga bacteriológica en la zona de interés, y eso tendría un gran impacto clínico. El otro escenario es que vamos hacia la especificidad del radiofármaco. Ya hay 6 o 7 gérmenes que se marcan de forma específica con diferentes radiofármacos. A modo de ejemplo les muestro el más temido de todo, el Staphylococcus aureus, que se marca mucho mejor con FDG 6-fosfato que con FDG convencional, ambas marcadas con flúor 18, teniendo mejor calidad de imagen y mejor resolución temporoespacial. Y el cuarto escenario, y más interesante todavía, es que ya se están aplicando técnicas de radiómica y de inteligencia artificial, al igual que como se hace en oncología, en endocarditis infecciosa y con resultados más que alentadores, con la generación de subgrupos y de generación de mapas calientes a través de software especializados. El otro aspecto es la dosimetría, si la tenemos que tener en cuenta o no en este tipo de pacientes. Bueno, no. Recuerden siempre que estamos trabajando con una población de altísima mortalidad que no ha tenido el diagnóstico de certeza. Por lo tanto, si tenemos que repetir más de un PET,
estando bien indicado, no duden en hacerlo. La dosimetría es irrelevante en una buena indicación en este tipo de pacientes de alta morbimortalidad. Aquí lo que hay que hacer es el diagnóstico de certeza para que los pacientes sean operados más precozmente o tratados en combinación con antibióticos. Quizás un problema sí es la logística. Muchos centros con PET no están dentro de las instituciones donde está internado el paciente. Y aquí sí habría una dificultad que debemos resolver en el sistema de salud, que todos los pacientes que están asistidos o internados en instituciones que no tengan el PET puedan lograr ser trasladados para tener acceso a la tecnología. Bueno, muchísimas gracias por la atención brindada. Reitero mi agradecimiento al Laboratorio Bacón por habernos facilitado esta plataforma de aprendizaje y educativa, lo mismo que las sociedades científicas, tanto de cardiología como de medicina nuclear, a las cuales pertenecemos, tienen las puertas abiertas para que todos podamos seguir con nuestro aprendizaje continuo.